Eh, sí, bueno, pues creo que aquí podría deducirse también que quizá no sea salvo, que no haya tenido un verdadero arrepentimiento. Exacto, muy bien, Tere. Ay, hermano, pues yo, híjole, es que el ser humano, bueno, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? A veces sí decimos y creemos, ¿no? Y estamos, bueno, yo estoy arrepentida, pero hay veces que las personas, pues sí, ¿no? A veces, pues me hacen cosas y sí me resiento, ¿no? Y entonces ahorita lo que estoy escuchando es que yo debo sanar mi corazón, por eso dice un versículo, ¿no? De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí emana todo. Entonces, pues es hacer oración, ¿no? Para que Dios, pues me ayude a sanar y pueda yo verdaderamente, a lo mejor no amarlos, pero no resentirme con las personas. E incluso, incluso No amarlos. amarlos. Sí, incluso amarlos porque cuando no amamos, o sea, ok, podemos decir, bueno, ya no estoy resentido, ¿no? Lo perdoné, pero no le hablo. ¿Eso sería amor? No, ¿verdad? No, Porque Dios cuando nos perdona, olvida todo aquello, es decir, cubre la sangre de Cristo todo pecado, pero se establece nuevamente una relación con el Padre. Es decir, cuando Dios nos perdona, ol- eh, olvida todo nuestro pecado, pero también pues nos sigue amando, o sea, no deja de amarnos, no deja de tener una comunión con nosotros, no se aleja, pues, sino el perdón, pues, lleva justamente a una restitución, ¿verdad? Restitución de la relación y restitución de la comunión nuevamente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer, no? Si nos ocurre esto. Bueno, primeramente sí pasar a un arrepentimiento, ¿verdad? Ok, ya reconozco que estoy mal, reconozco que no he perdonado, reconozco que, porque el perdón no es te perdono y me alejo, ¿no? El perdón no es te perdono y te dejo de hablar. El perdón es establezco nuevamente una relación contigo. Y bueno, antes de pasar al siguiente versículo con nuestro hermano Chris, vamos a leer rápido todos, Juan 3 y vamos a leer desde el 14. Juan 3 14. ¿Ok? ¿Están listos? Ok, lo voy a leer y ya nada más síganme. Sí, sí están listos todos. Primera de Juan, perdón, Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. ¿Ya están ahí todos? Ok, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y es una de las cosas que estábamos viendo justamente a través del bautismo, ¿verdad? Leímos el domingo antepasado, bueno, ya no me acuerdo, creo que fue el pasado o el antepasado. El, el pasado, el pasado justamente que estábamos hablando del bautismo de Jesús. Y leímos también Romanos 6 y una de las cosas que leímos es que justamente es una de las cosas que hacemos en el bautismo, ¿no? Manifestamos públicamente que hemos muerto a nuestra vida interior, somos inmersos en el agua, somos sepultados juntamente con Cristo para ya no vivir una vida conforme a nuestra carne, no una vida conforme a nuestros deseos, no una vida conforme al mundo, no conforme a los deseos de Satanás, sino morimos a nuestra vida para pasar, para resucitar en una nueva vida en Cristo. A nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿verdad? Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ay, y nuestro hermano Cristian nos decía, es que
es que es justamente en el bautismo manifestamos de una manera pública también que hemos creído, ¿verdad? En Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Versículo 14 de Juan 3, y continúo leyendo. Dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. Es una forma de conocer que somos, ¿qué? Bueno, aquí dice que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que somos cristianos cristianos, que somos, ¿qué más? Nuevas criaturas. Nuevas y criaturas, que somos, ¿qué más? hijos de Dios. Hijos de Dios, que somos, ¿qué más? Muy bien, y todo esto y muchas otras cosas, ¿va? Salvos, que tenemos, que hemos nacido nuevamente, muchas otras cosas. ¿No? Entonces, que hemos pasado muerte a vida. ¿En qué? Una de las características, entonces, en que manifestamos que amamos, digo, que somos salvos, que somos hijos de Dios, que hemos pasado muerte a vida, es que amamos a los hermanos, amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ándale. Mira, por eso es que si ha habido algún conflicto, si ha habido alguna situación, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente arrepiéntete, pide perdón al Señor y dile, Señor, perdóname. No está bien que aborrezca a mi hermano, no está bien que no lo ame, porque tú también moriste por él. El Espíritu Santo vive en él. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué? Homicida. 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 Ándale, o sea, comparable con alguien que es asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿qué hacer si tenemos enemistad con algún hermano? Favor de arrepentirse con el Señor primeramente, de pedirle misericordia, de pedirle que cambie tu corazón e inmediatamente después ve y arregla el problema con tu hermano. Ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y haz las paces con tu hermano. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. ¿Qué amor? Bueno, vimos en el 4 que Dios es Amor, el de amor. Cristo. En esto hemos conocido al Padre, a través del Hijo, hemos conocido al Espíritu Santo, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién es Él? Cristo. Jesús. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Verdad? Y nuevamente, no solamente por los hermanos, sino por todas las personas. Eh, bueno, no, ya no voy a poner más ejemplos porque si no, ya no vamos con nuestro hermano Cris, pero ya, por ejemplo, versículo 17, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos, y bueno, ¿se acuerdan de de hijitos míos? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eh, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, finalmente, bueno, a ver, ya termino. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos has dado. Entonces, finalmente, y en la conclusión de todo esto, pues justamente es que debemos entonces permanecer en él. Este es el core, este es el punto central.
¿verdad? Porque si tratamos de hacer las cosas nada más por nuestras propias fuerzas, hermanos, pues vamos a fallar porque nos vamos a volver religiosos. Pero si tenemos una comunión con Él, nuevamente, la consecuencia de andar con Él es que en todas las cosas vamos a pensar como Él piensa, vamos a hacer las cosas como Él piensa, vamos a perdonar como Él perdona, vamos a tener misericordia como Él tiene misericordia, vamos a ser pacientes como Él es paciente, vamos a tener sabiduría porque estamos con Él y lo escuchamos, vamos a poder andar haciendo su voluntad porque nuevamente le vemos a Él, vemos a nuestro Señor Jesús, le escuchamos, vemos cómo Él actúa, hacemos su voluntad, pero ya no solamente en una imitación, este, incluso hasta diabólica. ¿Quién trata de imitar además a nuestro Señor Jesús? Además de Sata- fuerte, Satanás. Satanás, hermano. O sea, pero él lo está imitando, o sea, lo trata de imitar de una manera incorrecta. ¿Lo queremos imitar a nuestro Señor Jesús así? O sea, obviamente la respuesta es no. Por eso, nuestra comunión con Él es tan importante que va más allá de una simple imitación al ver a nuestro Señor Jesús. Va a un deseo de querer hacerlo. Y cuando entonces tenemos esta comunión, el perdón a los hermanos, incluso a los enemigos, pues se vuelve muy sencillo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios fluye en nosotros y a través de nosotros. Muy bien, vamos a continuar con los siguientes versículos con nuestro hermano Cris. Adelante. Amén. Gracias, Paco, y perdón, hermanos, por la demora en el camino. Estamos entonces en Juan 13:36 y esto conecta exactamente con todo lo que el pastor Paco ha estado hablando. Realmente es de mucha bendición para nosotros tener este entendimiento porque todos queremos agradar a Dios, todos queremos hacer la voluntad de Dios, pero como lo ha venido diciendo Paco estos días, es que una cosa es el resultado y otra cosa es el camino para llegar a ese resultado. Entonces vamos un momento a Juan capítulo 13, versículos 36 al 38 y les leo para ir ganando tiempo porque estamos un poco ya en la hora. Bueno, nos queda media hora. Entonces dice Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Inclusive, bueno, no estoy viendo acá si está eh, el texto paralelo, pero hay un texto también donde, creo que es en otro de los evangelios, donde dice, todos se escandalizarán de ti, menos yo, dice Pedro. Y después todos los demás dicen, sí, sí, nosotros también, no nos vamos a escandalizar de ti. Está diciendo, nunca te vamos a abandonar. Entonces, lo que vamos a estudiar un poco en esta noche es esta parte de vamos a estudiar un poco acerca de esta palabra poder que se usa aquí, porque uno podría preguntarse, ¿qué es lo que falla acá? ¿O qué es lo que cambia? Porque a Pedro no le faltaban las ganas. Si pudiéramos hablar del libre albedrío o su decisión, acá está Pedro poniendo toda su decisión. Yo te voy a seguir, voy a dar mi vida por ti. Acá está todo el énfasis y toda la decisión de Pedro. Si hablamos de que Pedro hizo su decisión, acá Pedro hizo su decisión por Cristo. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué ahora no y después sí? Porque el Señor le dijo, ahora no me puedes seguir, más me seguirás después. ¿Por qué ahora no y después sí? Ganas no le faltaban a Pedro, voluntad no le faltaba a Pedro, decisión no le faltaba a Pedro. Vamos a ir un poco al principio de este Evangelio de Juan, donde se usa también esta palabra poder, porque le está diciendo Jesús, no me puedes seguir ahora. Puedes, vamos entonces a ver esta palabra poder, que Paco ya la estuvo analizando en otra ocasión, no me acuerdo si fue, me estoy confundiendo si fue en el Misioneros de Verano, pero es la palabra dunamis, de donde tenemos la palabra dinamita. Vamos a Juan capítulo 1,
este mismo evangelio, versículos 11 al 13. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, y dice la palabra de Dios, o si alguien tiene y lo quiere leer, ¿alguien quiere leer Juan 1, 11 al 13? Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hasta el 13? Sí, 13. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Ni de Ni de voluntad. voluntad, perdón, sí. Sí. Ok. Este texto nos dice también algo. Bueno, acá la palabra que allá Jesús le dice, no me puedes seguir ahora, acá se traduce como potestad, ¿verdad? La palabra dunamis. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿verdad? ¿Qué significa ahí potestad? Bueno, les dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, acá habla de que Dios les da la capacidad a los que le recibieron, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son los que le recibieron? Bueno, sabemos quiénes son los que no le recibieron, pero ¿quiénes son los que le recibieron? Los que creen en su nombre. ¿Qué es recibir algo? Bueno, cuando alguien te entrega algo y tú lo recibes, ¿verdad? Bueno, eso es recibir algo. Es algo que te están dando, básicamente. Pero ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los que le recibieron? ¿O qué es recibirle a él? Es creer en su nombre, ¿verdad? La palabra creer realmente tiene un significado muy amplio en las escrituras porque implica no solamente una fe externa, sino que es una fe que te lleva a actuar en consecuencia a lo que has creído, ¿verdad? Pero bueno, simplemente acá nos habla de que les dio potestad. Pero luego nos dice acá, bueno, ¿y estos son quiénes son estos? ¿Quiénes son los que le recibieron? Y acá dice, los cuales no son engendrados de sangre. La palabra engendrados podríamos entenderlo como no son nacidos. A ver, si los hijos de Dios no son nacidos entonces de sangre, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice aquí que fueron nacidos por voluntad de Dios, o sea, o nacidos de nuevo, ¿verdad? Porque también la palabra habla de que el que es el que nace de carne, carne es, y el que es nacido del espíritu es del espíritu. Pero acá está hablando de ser nacidos, o sea, de estos hijos de Dios, que son nacidos no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hay algo interesante acá. Nosotros cuando hablamos acerca de haber recibido a Cristo, muchas veces hablamos de que hice mi decisión. Y enfatizamos que hicimos todo el uso de nuestra voluntad, ¿verdad? Parece que yo hice mi decisión por Cristo. Enfatizamos que yo tomé una decisión. Eh, Sin embargo, acá parece que enfatiza más la voluntad de Dios en este asunto, porque dice que no son nacidos de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a ver un poco más acerca de este asunto. Vamos a este mismo evangelio, Evangelio de Juan, donde también se usa esta palabra poder, la misma palabra que acá se tradujo como potestad, o la misma palabra que le dijo Jesús, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después, poder, en Juan capítulo 6, versículo 44. Y aquí vamos a encontrar este texto que yo les había dejado como tarea en algún momento para meditar, de a partir de qué momento la gente se enojó con Jesús y ya no les querían seguir más, para que meditaran al respecto. Juan 6, 44 dice, les leo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Acá también parece que en este texto Jesús estuviera haciendo, está diciendo como si fuera que el Padre le trajere al que quiere venir a Cristo, ¿verdad? Pareciera que el Padre le trajere. Pareciera como que hace un énfasis también en el Padre haciendo algo. Así como allá veíamos que no era de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Acá pareciera que estuviera el Padre interviniendo. Y entonces, ¿de qué manera interviene el Padre? Bueno,
de hecho, antes de esto, encontramos acá que Jesús decía en el versículo 37, ¿verdad? Aquí en Juan 6:37 dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucitara en el día postrero. Esta parte de que el Padre le está dando al Hijo, normalmente nosotros no explicamos así el Evangelio. Más bien, siempre nos concentramos en que hice mi decisión, pero casi Ok. omitimos la intervención del Padre, que acá nos está diciendo de que el Padre le Yo, atrae para que venga. Perdón, ¿alguien quiere comentar algo? no. Ah, ok, perdón, Pues, perdón. está en Entonces, voz alta. para ser justo, esta palabra es dura porque murmuraban, dice el versículo, bueno, perdón, versículo, eh, bueno, versículo 65, me estoy adelantando mucho, pero versículo 60 dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿A qué se refiere con dura es esta palabra? ¿Qué palabra? Bueno, en el versículo 53 de este mismo Juan 6 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces acá está hablando de que el que no come, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesús está hablando también de esto. Nosotros a veces siempre que hablamos del Evangelio queremos hablarlo en positivo, solo la parte linda, ¿verdad? Queremos omitir cualquier tipo de algo que pueda hacerle sentir mal a la persona, algo de que negar, por ejemplo, la posibilidad de vida eterna o hablar del juicio. Tendemos a tratar de omitir esas personas para que el Evangelio suene lo más positivo y lo más lindo posible, que el Evangelio de hecho es una buena noticia. Evangelio significa eso, buena noticia. Pero Ujú. acá empezó diciendo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y entonces ahí es que en el versículo 60 dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y fíjense que Jesús en lugar de bajar la vara, porque va a decir, bueno, entonces si se están enojando, vamos a cambiar el mensaje, ¿verdad? Vamos a hacerlo más aceptable para la gente. No, parece que Jesús todavía sube más. Y entonces dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y acá vuelve a repetir lo que dijo en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Y acá en el versículo 65 vuelve a decir, por eso os digo, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y fíjense la reacción inmediata ahí en el versículo 66 después de que Jesús dice esto. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Acá está usando la palabra puede en el versículo 44 cuando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y acá en el versículo 65, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Todavía permanece esta pregunta. ¿Cuál fue la diferencia en Pedro entre el antes y después? Porque Dios le dijo, ahora no me puedes seguir. Si fuera por Pedro, por la decisión de Pedro, Pedro estaba
ponía toda su Disculpe. intención, ¿sí? Pedro ponía toda su decisión en dar su vida por Cristo, pero Jesús le dijo, ahora no podrás, después me seguirás. Estas son algunas meditaciones respecto a la capacidad de alguien de venir a Cristo, ¿verdad? Donde vemos acá la palabra de Dios nos habla de una intervención del Padre también, que es necesaria. Es por eso que es lo que decía Paco hace un momento, que en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos agradar a Dios, ni podemos convertirnos, ni podemos nacer de nuevo en nuestra propia decisión. Pero entonces, ¿acaso no nos está pidiendo Dios que hagamos algo y que vengamos a Él? Sí, y vamos a verlo exactamente con lo que va a suceder con Pedro después, al final. Pero bueno, una cosa es el poder, la capacidad, digamos, que en ese momento Jesús le estaba diciendo a Pedro que él no iba a poder dar su vida como él decía. En ese momento él no podía, pero después sí iba a poder. ¿Y cuál fue la diferencia entre el antes y el después? Pues si tomamos a la luz de estos textos que hemos estado viendo, vemos que también Dios hace algo y no es que el hombre decide nada más, sino que Dios le trae también al hombre y Dios le capacita entonces para poder venir a él. Vamos ahora a pensar un poco en cuanto al deseo y donde vamos a encontrar un versículo, estos versículos que seguro todos habrán escuchado antes, donde se juntan el querer y el poder hacer algo, ¿verdad? La capacidad y el deseo de hacerlo. Pero vamos primeramente a Romanos capítulo 7. Si alguien quiere leernos Romanos 7:15. Yo, hermano. Adelante, hermana. Romanos 7:15. Sí. Porque no lo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si quieres puedes leer también hasta el 20. Bueno, hasta el 21. Sí, hermano. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oh, Sí, hasta ahí. Gracias, hermana. Si el apóstol, bueno, no termina acá, ¿verdad? Porque finalmente vamos a ver que en el versículo 25 dice, gracias doy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, que hay una respuesta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después entonces da gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo le libera del cuerpo de muerte. Pero antes de llegar ahí, si el apóstol Pedro hubiera sabido esto que está hablando acá Pablo, probablemente no habría dicho, sí, sí, yo voy a dar mi vida por ti. Lo que pasa es que en tiempos recientes, los cantos evangélicos inclusive se han concentrado más en nuestro amor por Dios que en el amor de Dios por nosotros. Cuando hace un momento Paco leía o mencionaba, decía que en esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Entonces, está primero el amor de Dios y luego, pero muy infinitamente por debajo el amor que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay muchos cantos, muchísimos cantos evangélicos y son lindos cantos. Yo recuerdo muchos
donde cantamos mi vida daré por ti o doy mi vida por ti, Dios, las mismas palabras de Pedro. Las mismas palabras de Pedro y Pedro va a tropezar después, ¿verdad? Eh, en lugar de ver como Pablo, ¿verdad? Acá vemos algo del deseo. Y dicho sea de paso, esta es la razón por la que algunos dentro de los estudiosos teólogos, hay algunos que no están de acuerdo en que exista un libre albedrío, pero no significa eso que no están de acuerdo en que el hombre puede tomar decisiones. Todos los hombres pueden tomar decisiones libremente. De hecho, se le atribuye a Tomás de Aquino como aquel que formuló el libre albedrío que hoy en día conocemos. Y no es que el hombre no pueda tomar decisiones, sino que acá, como dice Pablo, no soy libre de tomar todas las decisiones que yo quiero. Por ejemplo, les hago una pregunta, ¿podría yo decidir no volver a pecar nunca más el resto de mi vida? ¿Puedo tomar ese tipo de decisiones? Puedo decir, yo decido ahora no pecar nada más. Ay, tomarla, pero no. pues sí, sí la puedo tomar, pero quién sabe si la pueda llevar a cabo. Ay, bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Puedo decirlo, puedo tener la buena intención, Sí. pero necesariamente no lo voy a lograr. Entonces, no soy tan libre como pareciera, ¿verdad? Porque vemos que, por eso es que algunos dicen, bueno, el libre albedrío no es tan libre, porque realmente el hombre es esclavo de su pecado cuando no es creyente. Entonces, no puede hacer lo que quiera, por ejemplo, no puede hacer el bien suficiente para venir a Dios y para salvarse. Y como no puede hacer, está incapacitado o muerto en delitos y pecados, necesita la intervención de Dios, porque el hombre no puede, está incapacitado. Entonces, la libertad que tenemos está limitada a nuestra condición espiritual. Entonces, sí tomamos decisiones, pero tomamos decisiones dentro de nuestra naturaleza. Y si nuestra naturaleza es pecaminosa, las decisiones que tomamos son basadas en lo que nuestra carne y nuestro pecado nos guían. Ahora, cuando venimos a Cristo, todavía tenemos la carne, pero Dios nos libera de la carne, de manera que podemos triunfar sobre el pecado para que el pecado ya no se enseñoree, pero es un proceso de ir santificándonos, ¿verdad? Entonces, bueno, acá hay una parte entonces de que el querer hacer el bien está, pero está limitada la capacidad de hacerlo. Vamos un momento estamos meditando ahora respecto al deseo o al querer, ¿verdad? Porque primero empezamos con la meditación de la capacidad. Vamos ahora a meditar otro texto donde se usa aquí la misma palabra que acá es lo que no hago lo que quiero. Vamos a Romanos 9:16 y si alguien tiene puede leerlo. Romanos 9:16. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, ahí se usa otra vez la misma palabra del querer que está allá en que no hago lo que quiero. Y acá en Romanos 9:16, entonces, alguno podría decir, no, bueno, esto es solamente de la salvación de Israel, ¿verdad? Pero el creyente sí depende de que él quiera, ¿verdad? Pero acá dice que tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Parece que está negando inclusive, no niega que hay una acción de la voluntad humana, pero dice que en última instancia se necesita la intervención de Dios. Así como leíamos en Juan 1, donde decía que no son nacidos de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de voluntad de Dios. Se necesita la voluntad de Dios, se necesita la misericordia de Dios, se necesita el poder de Dios para poder venir a Él, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vemos ahí, que no depende solamente del que quiere y el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos un momento, y acá es donde se juntan las dos cosas. ¿Quién nos puede leer Filipenses 2:12 y 13? Acá se juntan las dos cosas, la capacidad y el deseo y también nuestra responsabilidad, ¿verdad? ¿Quién nos puede leer Filipenses 2,
12 y 13. Y pues, ay, Yo, Adelante. Filipenses 2, 12 y 12 13. y 2 y 3. 2, 12 y 13. Ay, 12 y 13. perdón, Dice, el 13 nada más. Es que no. me Ajá, confundí de texto, pero sí, perdón, sí, 2, 12 y 13, sí, está bien. ajá. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, este texto siempre a mí me confundía mucho al principio y nunca escuchaba una explicación que me pareciera razonable, porque yo al principio, cuando yo recién llegué a la fe en mis primeros días, bueno, cuando me topé con este texto, yo decía, a ver, pues si Dios es el que produce no solamente el deseo o la buena intención, no solo el querer, sino también el hacer. Yo decía, pues Dios produce más querer y hacer en mí entonces. O sea, yo voy a esperar a ver hasta que Dios produzca en mí querer y hacer su voluntad, ¿verdad? Porque Él es el que va a producir el deseo que yo no tengo y Él es el que va a producir la acción de hacer lo que yo tampoco tengo, ¿verdad? Pero este texto no nos permite eso porque nos dice primeramente, ocupaos en vuestra salvación. Entonces, esto parecería, lógicamente parece una contradicción, porque nos pide a nosotros que nos ocupemos, pero nos dice que Dios es el que hace ambas cosas. No se contradicen porque bíblicamente siempre vamos a encontrar estas cosas. Por ejemplo, dice que cuando el Señor nos enseñó, siempre uso este ejemplo, cuando nos enseñó que pidamos el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, lo pedimos a Dios. Pero también nos dice la palabra desde el principio que Dios ordenó al hombre a ganar el pan y luego desde la caída también dice que con el sudor de su frente ganarás tu pan. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Lo gana el hombre o se lo da Dios? Pues las dos cosas, ¿verdad? Lo pedimos a Dios, Dios es el que da la salud, pero el hombre también trabaja y gana el pan. Y de hecho, el que no trabaja para ganar su pan y proveer para su familia ha negado la fe y es peor que un inconverso, dice la Biblia. Entonces, no se contradicen. ¿La Biblia la escribió Dios o la escribieron los hombres? La escribieron hombres siendo inspirados por el Espíritu de Dios. No, lógicamente, en términos humanos, entra en contradicción, pero entendiendo lo que es la palabra de Dios, no hay ninguna contradicción, porque Dios usa a los seres humanos según su voluntad. Dios es soberano y Dios puede usar a seres humanos con su propia voluntad y Dios puede usar aún los pecados o los errores del ser humano para hacer lo que Él quiere, como fue con el caso de Judas Iscariote. Dios no puso el pecado en Judas, pero Dios lo usó para lo que Él quiso, como fue también con José y sus hermanos. Dios no puso el pecado en los hermanos de José que lo vendieron como esclavo, pero Dios lo usó para bien según sus planes. Entonces no hay contradicción acá. Debemos ocuparnos, pero luego cuando hablamos, todo el crédito es para Dios, tanto el querer como el hacerlo. Por eso es que vemos acá que Dios trabaja en nosotros, así como también dice que Dios nos atrae hacia Él, vemos Dios obrando. Finalmente vemos que es Dios el que está haciendo ambas cosas, tanto el querer como el hacer, pero a nosotros nos manda a ocuparnos. Y entonces esa es la manera en que debemos pensar y luego debemos darle toda la gloria a Dios. Y como ya se nos está yendo el tiempo, ahora vamos a donde va terminando este tema con Pedro y necesariamente tenemos que llegar ahí. Entonces vamos al final del Evangelio de Juan, Juan capítulo 21, perdón, versículo 15. Juan 21:15. En este momento, o en el momento en que leíamos esto, parecía que veíamos a Pedro absolutamente decidido, ¿verdad?, de dar su vida por Cristo. Y acá en Juan 21:15 ya vemos a Pedro después de lo que pasó, ¿verdad? Así como Pedro negó 3 veces a Jesús, entonces acá leemos. ¿Quién nos puede leer Juan 21 del 15 hasta el 17?
Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Gracias, Pau. Como todos sabemos, Pedro negó al Señor 3 veces, a pesar de que se había decidido de dar su vida por él, realmente en cuanto correspondía a su decisión, digamos, así como tampoco nosotros podemos decidir en nosotros mismos, no voy a pecar nada ni un segundo más y todo lo que haga a partir de ahora sea todo para la gloria de cada segundo. Es decir, podemos inclinarnos y debemos inclinarnos y esa debe ser nuestra meta, no debemos aspirar a menos que eso. Dios pide que seamos perfectos, pero debemos reconocer nuestra debilidad y nuestra incapacidad y por eso debemos depender del Señor y buscar al Señor. Ahora, acá en este texto, cuando le preguntan, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Usa la palabra agapao, que es el amor perfecto, el amor de Dios. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te fileo, ¿verdad? O sea, le dice, tú sabes que te quiero, usan algunas otras traducciones para distinguir. O sea, Jesús le está diciendo, ¿me amas? Y Pedro le está diciendo, sí, tú sabes que te quiero. Es como estas parejas, ¿alguna vez han escuchado las parejas que la mujer quiere escuchar que el hombre diga te amo, ¿verdad? Y él va a decir, le puede decir muchas cosas lindas, pero va a evitar la palabra te amo hasta el último, ¿verdad? Porque esa palabra ya tiene mucho compromiso. Entonces, Pedro acá ve su realidad y le dice, tú sabes que te quiero. O sea, él sabe que su capacidad de amarle ya se puso a prueba y ya le falló, digamos, al Señor. Ya sabe qué tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos amó primero. Él se entregó por nosotros primero. Y nosotros, en nuestra fuerza, somos simples. Simplemente le fallamos y somos débiles. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Versículo 16. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le volvió a decir otra vez, Pedro, fileo. El Señor le volvió a decir, ¿me amas? Agapao. Y Pedro le volvió a decir, sí, Señor, tú sabes que te quiero. La segunda vez. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, y acá el Señor cambió la palabra. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? O sea, fileo usó ahí el Señor. En las primeras dos usó agapao. Pero en la tercera ya el Señor le bajó, digamos, la vara a Pedro. No que le bajara porque no quiere que Pedro, sino que ya entendiendo también Pedro su estado. Y fíjense, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y volvió a decir ahí Pedro fileo. O sea, las 3 veces Pedro dijo, tú sabes que te quiero. Las primeras 2 veces el Señor le dijo, amas, y la tercera vez le dijo, quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esto nos conecta directamente con el texto que leyó Paco antes de empezar, donde decía, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y entonces acá le está diciendo el Señor, ¿me amas? Entonces apacienta a mis ovejas. O sea, le está apuntando al amor que él debe tener hacia sus hermanos. Pero al mismo tiempo vemos a Pedro reconociendo su incapacidad, su debilidad y que necesita de él al Señor. Y fíjense entonces lo que le dice el Señor en el versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando yo seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Bueno, ahí vemos, versículo 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dios tenía un plan para Pedro. En el momento en que Pedro dijo, mi vida daré por ti, no la dio, pero después iba a dar su vida por el Señor. Pero ya vemos que es el Señor obrando en Pedro y en el momento y en los tiempos que el Señor había determinado. No dependía de Pedro
el dar su vida por el Señor como Él dice, como tampoco depende de nosotros, sino que de la presencia del Señor. Y fíjense, Pedro ahora reconociendo su debilidad o su incapacidad, pero el Señor diciéndole que sí va a dar su vida por él. Y al final añadió, y dicho esto añadió, sígueme. Y acá es donde vemos claramente también la responsabilidad. Si bien es nuestro amor y nuestra capacidad de amar al Señor es limitada, ¿verdad? Pero el Señor le había dicho a Pedro, después de esto me seguirás. A donde yo voy ahora no me puedes seguir, pero después de esto me seguirás. Y ahora acá el Señor le dice a Pedro, sígueme. ¿Y qué pasa con una persona que sigue a otra? Yo me imagino la imagen de un dueño de un perrito paseándole, ¿verdad? El perro no sabe a dónde va, no sabe a dónde le va a llevar su amo. El amo le puede llevar por donde él quiera. Lo mismo podríamos pensar de las ovejas, pero lo mismo vemos en la Biblia, ¿verdad? Cuando el Señor llamó a Abraham, no le dijo a dónde iba a ir, él simplemente tenía que seguir. Entonces, seguir al Señor significa que el Señor debe ir delante de nosotros. Ya no debemos ser como el Pedro del principio que decía, yo mi vida daré por ti, y emocionalmente decía, yo hago mi decisión, ¿verdad? Por ti. Pero vemos ahora a este Pedro que conoce su debilidad, pero que no obstante ama al Señor. Tal como Él es y con lo que tiene, él ha puesto su fe en el Señor. Él cree en el Señor, aunque reconoce su propia necesidad. Y por eso es que no es que Jesús le dijo, ah, bueno, entonces como tu amor no es mucho, entonces vamos a dejarlo hasta ahí, o está bien entonces. No, el Señor le dice, sígueme, sígueme entonces. Y es que esa es nuestra relación con Dios, una relación de dependencia. Nosotros somos débiles, Él es fuerte. Nuestro amor es pequeño y su amor es grande. Vivimos por fe. Él nos amó primero y entonces debemos ir detrás de Él. Nuestra fe debe estar basada en el amor que Él tiene por nosotros. Nuestra fortaleza, en nuestra debilidad, nuestra fortaleza debe ser Él, su amor por nosotros. Y entonces eso es lo que somos desafiados y eso es lo que debemos hacer. Debemos creer en el Señor y debemos seguirle a donde nos lleve. Y si por momentos tenemos que pasar por caminos difíciles, por caminos de tinieblas, sabemos que, aunque no veamos lo que está por delante, si le seguimos a Él, al final todo saldrá bien, porque nosotros tenemos que confiar en Él y eso finalmente el resultado. En esta tierra dice la palabra que algunos murieron sin haber visto y sin haber recibido todavía sin haber visto la tierra prometida, sin haber visto todavía la salvación de Israel, sin haber visto todavía la segunda venida del Señor. Algunos murieron sin haber visto la primera venida del Mesías. Pero sabemos que al final nosotros debemos seguirle a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, que ya nos ha sido revelado. Y al final, como sea, finalmente todo saldrá bien porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es nuestro buen pastor. Perdón, nos pasamos por 3 minutos. Adelante, Paco. Excelente, hermanos. Pues bueno, vamos a terminar con una oración y recordarles nada más que el día de mañana es nuestro primer reunión de matrimonios. Bueno, pues el día de mañana les esperamos. Espero que hayas invitado a muchas personas, que hayas invitado a muchas parejas, que hayas invitado a otros matrimonios. Recuerda que no solo, que bueno, son invitados los matrimonios, pero también si son matrimonios que están separados y puede ir uno, pues adelante, bienvenido. Y si están por casarse, también bienvenidos. Y si no, y si son creyentes, bienvenidos. Y si son de otras congregaciones, bienvenidos. Y si son no creyentes, son bienvenidos también. Invita a todos, ¿verdad? Todavía te queda una noche para invitar. Mañana a las 12 horas. Ahí, ¿en dónde, Vicky? En calle 24, número 123, en la colonia San Pedro de los Pinos. Ahí exactamente, te esperamos. Si vas a ir, te esperamos con mucho gusto y lleva algo para compartir, porque también después del estudio vamos a tener vamos a comer juntos, ¿verdad? Asiste, hermano. ¿Qué pasa si yo ya me separé desde hace mucho tiempo y ya tengo todas mis esperanzas perdidas?
asiste, aún así asiste. Nuevamente hemos visto más de un caso de personas que se pusieron en las manos del Señor, que hicieron su voluntad, que el Señor hizo su voluntad en sus vidas y regresaron como matrimonios, hermanos. Para Dios no hay imposibles. Entonces, hoy, pero yo creo que ya yo no tengo esperanza. Pues eso es lo que tú crees, pero para Dios no hay nada imposible, así que asiste. ¿Sale? Entonces, el día de mañana iniciamos nuestra primera reunión de matrimonios. Vamos a ver el primer tema. Son muchos temas los que vamos a ver en matrimonios, entonces asiste. Y el sábado 10 de agosto tenemos una salida evangelística. Asiste también porque es importante que esta es una salida teórica porque vamos a aprender cómo evangelizar, y práctica porque ahí mismo vamos a salir a evangelizar a las personas que nos encontremos. Entonces también asiste. Es importante que hagamos la voluntad del Señor, que tengamos amor también por los no creyentes. Y pues bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permitiste tener. Gracias, Padre, por tantas cosas que hemos aprendido en esta semana. Y Señor, efectivamente produce, te rogamos, en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te rogamos, Padre, te seguimos pidiendo una comunión contigo de tal manera que estos resultados, Señor, para darte gloria y honra en nuestras vidas, sean justamente eso, Padre, el resultado de nuestra comunión contigo, que Señor, no solamente sea nuestro deseo como lo vimos con Pedro, Señor, sino que sea conforme a tu propósito, conforme a tu plan, que podamos ser siempre, Señor, y hacer las cosas y decir las cosas para gloria y honra tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, te rogamos porque necesitamos de ti para hacer todo esto y que no dependa de nuestras propias fuerzas, que sí demos los pasos de fe suficientes, que sí tomemos, Señor, que también hagamos nuestra parte, pero te rogamos, Padre, necesitamos de ti y necesitamos de ti, del Todopoderoso, para poder tener una vida plena, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu carácter en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por todo esto, gracias por todo este tiempo. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Que descansen, hermanos. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, hermanos. Dios los Gracias, bendiga. buenas noches. Buenas noches, hermano.